Esperamos que se encuentre bien. Nosotros somos el grupo 2. Estamos conformados por Alejandro Mesa, Ariana Fallas, Johnny Castillo, Susana Sosa y mi persona, Naomi Bravo. Eh, Hoy le vamos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual se basa en redes neuronales y álgebra lineal y la relación que existe entre ellas. Ariana, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, para darle una pequeña introducción, se sabe que en la actualidad la inteligencia artificial se ha integrado en todos los aspectos de la vida humana y las redes neuronales son una parte esencial de esta gran revolución tecnológica. El álgebra lineal emerge como una piedra angular y pilar para las redes neuronales y esta desempeña un papel crucial para el diseño, funcionamiento y entrenamiento de las redes neuronales. Y durante el proyecto se quiere, perdón, eh, investigar la interconexión entre el álgebra lineal y las redes neuronales, así explorando un poco los conceptos matemáticos que dan forma a estas tecnologías inteligentes que están transformando la vida día con día. ¿Puedes pasar, por favor? A continuación, les vamos a hablar sobre la justificación de este proyecto. En este proyecto se destaca la creciente importancia de la inteligencia artificial en la sociedad actual. Además, se busca desarrollar una comprensión más profunda de los fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial, destacando las ventajas potenciales de mejorar la educación en este campo. Y adicional, en un mundo digitalizado, la investigación se vuelve crucial para abordar la necesidad educativa crítica de preparar a los estudiantes para el dominio de dichas herramientas. Como los objetivos de nuestro proyecto tenemos, bueno, como el objetivo general, tenemos comprender la influencia y aplicación de conceptos de álgebra lineal en el funcionamiento de las redes neuronales utilizadas en el procesamiento de datos y en el aprendizaje automático. Y como objetivos específicos tenemos describir los conceptos claves de álgebra lineal que sustentan las bases de las operaciones fundamentales de las redes neuronales, investigar aplicaciones prácticas de la combinación de álgebra lineal y redes neuronales en la vida cotidiana y cómo estas contribuyen al mundo actual, y evidenciar la relación entre el álgebra lineal y las redes neuronales mediante la resolución de un ejercicio matemático. Ujú. Y ahora con la parte del marco histórico vamos a ver un poquito los precursores de esta parte de la inteligencia artificial. En el 43 tenemos a McCulloch y a Walter Pitts, que ambos crearon un modelo computacional inspirado en redes, bueno, en neuronas biológicas, que esto dio paso al todo el auge de las redes neuronales. En este caso lo que hicieron fue tratar de imitar el funcionamiento de una neurona, pero a un nivel computacional. Más allá en el 49 tenemos a Donald Hebb, que desde una perspectiva meramente psicológica planteó una teoría del aprendizaje, más o menos el cómo aprende una neurona, haciendo el estudio, ¿verdad? Viendo el comportamiento de la misma. En el 57 tenemos a Frank Rosenblatt, que creó el primer Perceptron, digamos que fue la primera red neuronal, la más antigua, que fue inspirada de McCulloch, solo que digamos que McCulloch fue como individual, de una sola neurona, ya Rosenblatt llegó a plantear lo que es un sistema, una primera red neuronal de varias neuronas. También tenemos a Bernard Woodruff, que junto a Marcian Huff desarrollan la red neuronal que se llamaba Adeline, que era la primera red neuronal a nivel comercial, que esta lo que era, eran unos filtros para evitar el eco en las líneas telefónicas, y esto sirvió desde esa época y hasta casi que la actualidad. Fue bastante útil. Si pudieras pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos a Stephen Grossberg también, en el año del 77, introduce la teoría de resonancia aplicada. Eso lo que significa es que ya no solo estamos haciendo mímica de las neuronas del cerebro, ¿verdad? Sino también otras áreas como la memoria a corto y a largo plazo. Esto permitiéndole a las redes neuronales aprender, que fue, bueno, una de las precursores del deep learning y de ahí en adelante.
También tenemos a John Hatfield, que crea la primera red neuronal recurrente. Básicamente es como una prueba y error que le permite a la red neuronal calcular si va a haber un posible error en la salida, y lo que hace es que descarta eso y nada más utiliza lo que necesita. También tenemos a David Rubenhart, que junto a Jeffrey Hinton redescubren el algoritmo de backpropagation, que va muy de la mano el aprendizaje. Lo que hace el backpropagation es no descartar, sino que se devuelve un poco y hace los ajustes correspondientes para continuar así su aprendizaje. Y finalmente tenemos a Jeffrey Hinton, que introduce el Deep Belief Network, que es básicamente dos fases para el entrenamiento. Un entrenamiento totalmente sin supervisión para que la red neuronal aprenda lo que ella, por así decirlo, desee, y después una segunda fase controlada para utilizar métodos como backpropagation para entrenarla a gusto con los resultados. Y más allá, ¿verdad? Hablando un poquito de la actualidad, vamos a ver sistemas como ChatGPT, ¿verdad? Motores de búsqueda, reconocimientos faciales, cosas hasta en la música, que ahora tenemos el AI, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia y con eso continuamos con la presentación. Bueno, ahora tenemos lo que son los aspectos teóricos. En esta parte estaré desarrollando los conceptos de interés para la investigación, como los son relacionados al álgebra lineal y las redes neuronales. Bueno, para lo que es el álgebra lineal tenemos como dos temas principales, los cuales son las matrices y los vectores. Estaré hablando sobre los distintos tipos de matrices, vectores y operaciones que podemos realizar con los mismos. Bueno, ¿qué son las matrices? Las matrices son un conjunto de números o símbolos, los cuales están distribuidos de manera rectangular mediante líneas horizontales y verticales, eh, lo que podemos organizarlo de manera de filas y columnas. Bueno, entre los principales tipos de matrices encontramos la matriz rectangular, tiene diferente número de filas y columnas, la matriz fila, que es solo una fila, la matriz columna, que al igual que la anterior, bueno, en este caso sería solo una columna. La matriz nula, la cual está compuesta de solo ceros. La matriz cuadrada, la cual tiene la misma cantidad de filas y columnas. La diagonal, la cual los elementos que no están en la diagonal principal son cero. La identidad en la cual la diagonal principal está compuesta por unos y el resto son ceros. Y la traspuesta, la cual se obtiene al intercambiar las filas por columnas en una matriz. Bueno, como mencioné anteriormente, también estaremos tratando lo que son operaciones de estos mismos subtemas. En las matrices tenemos lo que es la suma y resta. Estas funcionan de una manera muy sencilla. Se tiene que tomar en cuenta el hecho de que ambas matrices tienen que ser del mismo tamaño y funciona sumando cada uno de los elementos con su posición como igual en la otra matriz, ya sea en la suma o en la resta. También tenemos lo que es la multiplicación por un escalar. Este multiplica cada uno de los elementos de la matriz y se sustituye el resultado de la multiplicación en cada uno de los puntos. Y finalmente tenemos la multiplicación de matrices, en la cual la primera debe tener el mismo número de columnas que filas de la segunda para poder realizar el funcionamiento de cómo es la multiplicación de dos matrices. Ahora tenemos los vectores. Los vectores son fragmentos de una línea recta que se sitúan en un plano de 2 o 3 dimensiones, conocido como un espacio vectorial. Al igual que en las matrices tenemos la suma y resta de vectores, funcionan de la misma manera. Se realiza la suma o resta de cada uno de los elementos con su contraposición en el otro vector. También tenemos lo que son la multiplicación por un vector y funciona exactamente igual. Multiplicamos el escalar, perdón, por cada uno de los elementos en el vector. Y también tenemos lo que es el punto producto, en el cual se multiplican dos vectores y se van sumando los resultados de cada una de las multiplicaciones. Bueno, ahora tenemos lo de las redes neuronales. Si puedes pasar, Ariana, por favor. Bueno, las redes neuronales es una de las ramas fundamentales en las matemáticas,
bueno, están relacionadas con las matemáticas. Y pues, como mencionamos en el tema del proyecto es cómo se relacionan las redes neuronales y el álgebra lineal. Pues bueno, las redes neuronales intentan imitar el cerebro humano, por lo que al igual que las neuronas de los humanos se conectan entre ellas y envían señales de electricidad para que esta información se logre procesar. Así se puede decir que trabajan juntas para resolver problemas usando arquitectura de capas o nodos. Bueno, eso es un poco como el funcionamiento. Existen como distintas capas en las cuales cada una va a realizar como diferentes funciones. Lo podemos dividir en tres, en la cual está la capa de entrada, las capas ocultas, que pueden ser desde una hasta varias, y la capa de salida. La capa de entrada es donde entran como todos los datos para que se procesen. Las capas ocultas son como todas esas subcapas que van tratando y la de salida es el resultado. Bueno, también tenemos lo que es el entrenamiento de una red neuronal. Para entrenar una red neuronal, se realiza mediante un método de práctica y repetición. Si se quisiera entrenar una red determinada para identificar un semáforo en una imagen, por ejemplo, es esencial un gran número de imágenes sobre semáforos para poder entrenarlo y que logre distinguir en cuáles podríamos decir hay un semáforo o no, mediante lo que son unos y ceros, uno siendo positivo y los ceros negativos. Existen distintos tipos de redes neuronales, como están la monocapa, los cuales funcionan mediante una sola capa, la cual lo procesa y genera los valores de salida. Está la multicapa. Este es el tipo de red más extenso, ya que consta de una capa de entrada, la cual recibe los valores externos, un grupo de capas ocultas, como lo mencionamos anteriormente, y finalmente la capa de salida, la cual pues, da el resultado. Tenemos la capa convolucional. Este es un tipo muy similar a la multicapa, sin embargo se diferencia en que las neuronas de cada capa no se conectan con la capa siguiente, sino con un subconjunto de estas. Tenemos las concurrentes. Este tipo de red, a diferencia de las demás, las neuronas no se organizan en capas, sino que están conectadas entre todas de una manera que no tienen una estructura. Esto hace que se le pueda permitir tener una memoria, o sea que esta información afecte el resultado del procesamiento en un momento del futuro. Tenemos también lo que son las distintas categorías de estos tipos. Está el supervisado, el no supervisado y el refuerzo. El supervisado, y como lo menciona, es un tipo de aprendizaje que se desarrolla por medio de secuencias de entrenamiento donde se utiliza el resultado de la red para producir una secuencia. Los errores se minimizan, ajustamos, se calculan los pesos de cada neurona. Tenemos el no supervisado. Este se inspira en algoritmos de búsqueda de patrones, tendencias, características y demás de los otros datos, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Y tenemos el de refuerzo. Este es muy similar al de aprendizaje supervisado. Nada más que este no dispone del resultado supuesto de la red neuronal para las consecuencias de ensayos, sino que indica si dicho resultado es apto o no para la secuencia. Bueno, relacionado con las redes neuronales también tenemos las funciones de activación, ya aquí entrando un poco en lo que es la relación entre la álgebra lineal y las redes neuronales. Si puedes pasar, por favor. Bueno, las funciones de activación en las redes neuronales son funciones matemáticas que otorgan un beneficio de no tener tanto peso computacionalmente hablando. Este es un aspecto fundamental si se tiene en consideración que las funciones de activación se desempeñan en cada una de las neuronas de la red. Entre las principales funciones que tenemos del álgebra lineal aplicadas en las redes neuronales están la función sigmoide. Esta es una función que lleva todos los valores entre 0 y 1 y por eso se utiliza exclusivamente para modelos en los que tiene que calcular o predecir la probabilidad de algún enunciado. Utiliza 0 como un 0% y 1 como un 100%. Esta función es una función diferencial, lo que quiere decir que se puede encontrar la pendiente de la curva sigmoidea en cualquiera de los dos puntos. También tenemos lo que es la función tangencial hiperbólica. Esta función también se conoce como tan, con una H intercalada.
A diferencia de la función sigmoide, los rangos de esta función van desde el -1 hasta el 1. Al igual que la función sigmoide, es fácil de reconocer por su forma en S. Uno de los beneficios de esta función tangencial hiperbólica es que al procesar las entradas con un valor negativo, se irán como descartando los valores que en este caso vayan a ser negativos, digamos. Mientras que los valores positivos se verán como valores fuertemente de un mayor valor. También tenemos lo que es la función RLU. Esta función es más comúnmente usada en el mundo actualmente, ya que se utiliza en casi todas las redes neuronales convencionales o de deep learning. Esta funciona mediante, podríamos decir, em, como un sesgo, donde 0, se utiliza 0 si x es menor a 0 y se utiliza x si x es mayor o igual a 0. En esto nos ayuda mucho, ya que todos los valores que sean negativos van a ser como descartados o que son negativos, digamos, para la operación, y todos los que sean mayores van a ser valores positivos. Bueno, ahora tenemos lo que es la relación de otros términos, como lo son los vectores, tensores y matrices que mencionamos anteriormente. Los vectores, las matrices y los tensores son fundamentales en el álgebra lineal y en las redes neuronales. Esto ya que un vector se define como una matriz de números de una sola fila o columna si se identifica como un solo índice, mientras que los tensores se pueden definir como una matriz con un n número de dimensiones. Y bueno, la relación principalmente de los vectores, los tensores y las matrices de álgebra lineal, en este caso es, por ejemplo, las imágenes se representan como tensores de píxeles y las palabras se codifican como vectores de palabras. Asimismo, en una red neuronal, los datos de entrada, pesos, sesgos y activación se representan comúnmente como matrices o vectores. También se utilizan las operaciones vectoriales y matriciales, y también encontramos lo que es la matriz de peso. Este es uno muy importante, ya que en una capa de una red neuronal, cada neurona está conectada a las neuronas de la capa anterior con una matriz de peso. Esta matriz de peso contiene los pesos de los enlaces que llegan a la capa de red neuronal que estamos considerando, y se define como la combinación de las entradas de la capa anterior para calcular la salida de la neurona. Otros de los conceptos que también se mencionan durante nuestro proyecto son las transformaciones lineales, el sistema de ecuaciones, la descomposición de valores o SVD por sus siglas en inglés, y el espacio vectorial. Y ahora continuaría mi compañera Ariana con los resultados. Ok, ahora bien, con el objetivo de evidenciar de una manera más amplia la relación entre el álgebra y las redes neuronales, nos dimos la tarea de resolver el siguiente ejercicio. Consideremos una neurona artificial simple, con dos entradas, x1 y x2, con un peso asociado a cada entrada. Entonces sería w1 y w2, ¿verdad? Respectivamente. Por lo tanto, pues, ¿qué deseamos? Deseamos conocer cuál será su salida. Y para ello haremos uso de algunos conceptos de álgebra lineal. En este caso, las entradas o el vector de entradas corresponderá a 1 y 4, mientras que el vector de pesos W será 2 y -3. Por otra parte, el sesgo corresponde a 0.5. Entonces, en una red neuronal simple, la operación de la neurona se puede expresar como Y es igual a F de WX más B, donde Y es la salida de la neurona, F la función de activación, W son los pesos asociados que se aplican a cada entrada X, y por último, B es el sesgo de la neurona. Mientras que por otra parte, la función sigmoide se define como F de Z es igual a 1 sobre 1 más E a la menos Z. Dichas fórmulas pues serán de utilidad para llegar a la respuesta deseada. Ahora bien, ¿cómo encontramos la salida de la neurona? Bueno, primeramente debemos realizar el producto punto de los vectores W y X.
Posteriormente se realiza la suma del sesgo al resultado anterior, como están viendo en pantalla. En este caso, obtenemos el resultado de z es igual a menos 9,5. Y este resultado es vital, pues es el dato que ocupamos para resolver la función sigmoidal, como están viendo en pantalla. De esta manera se obtiene que la salida de la neurona será aproximadamente de 0.0007. Y de una manera más gráfica se observaría así. Entonces, mencionado lo anterior, se logra observar pues que el álgebra lineal es una de las ramas de la matemática moderna con un uso vital dentro del mundo de las redes neuronales. Pues estas y la misma inteligencia artificial dependen de ella para desarrollar modelos matemáticos pues eficientes y con gran precisión. A lo largo de toda la investigación realizada, logramos aclarar de una manera más amplia ciertos pilares que juegan un papel esencial en el conocimiento y afinamiento de estos sistemas. Por un lado, encontraremos que el producto punto entre vectores es esencial para la propagación hacia adelante en las redes neuronales, cosa que facilita pues en gran medida el cálculo eficiente de distintas operaciones simultáneamente. Asimismo, las matrices son altamente utilizadas para manejar los datos de los pesos y entradas de una manera más sencilla y así poder realizar operaciones sobre ellas que permitan gestionar los datos pues, de una manera más universal, siendo vital para los cálculos dentro de las redes neuronales. Por último, la transformación lineal junto con una operación no lineal en una red neuronal le permite a la red de neuronas aprender a poder representar relaciones complejas en datos. Es por ello que se vuelve un elemento fundamental para la capacidad de las redes. Mencionado lo anterior y con la realización del ejercicio pues previo, logramos evidenciar la clara relación del álgebra lineal con las redes neuronales. A su vez, destacamos pues el papel dentro del funcionamiento de las mismas. Pues como pudimos ver, un ejercicio relativamente sencillo involucra tanto la utilización de vectores, matrices, así como operaciones como producto punto. A continuación, para concluir, logramos una comprensión detallada del álgebra lineal siendo clave para las redes neuronales, así como los vectores, matrices y transformaciones lineales, enfatizando en el producto punto como lo mencionaron los compañeros anteriormente. Adicional, logramos identificar aplicaciones prácticas donde se da la combinación del álgebra lineal y las redes neuronales, en tecnologías emergentes, incluyendo así la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones y el procesamiento del lenguaje natural. Como última conclusión, logramos realizar una efectiva conexión entre el álgebra lineal y las redes neuronales, demostrado mediante el análisis de los matemáticos mencionados anteriormente y así destacando la integración directa de los conocimientos en la funcionalidad interna de las redes. Y para ir dándole cierre a lo que es la presentación, tenemos 3 recomendaciones. La primera es el enfoque educativo en aplicaciones prácticas de álgebra lineal, como la inteligencia artificial y las redes neuronales que acabamos de estudiar. Como segundo, tenemos el estímulo de la investigación interdisciplinaria entre matemáticos y científicos de datos. Esto para combinar el álgebra lineal y redes neuronales en áreas como la medicina, finanzas y tecnología para el reconocimiento de patrones y procesamiento de grandes informaciones. Y también, por último, una creación de recursos educativos, tal vez de manera visual, para la ilustración y la relación entre el álgebra lineal y las redes neuronales, promoviendo así el aprendizaje efectivo, tanto en jóvenes, ¿verdad? A temprana edad como nosotros en la universidad. Y eso como para ir dándole cierre a lo que es el tema de la presentación y la investigación, damos las recomendaciones y de último por cierre tenemos la bibliografía que vamos a presentar por acá rápidamente, que nos ayudó a lo que fue el tema de investigación y a dar, bueno, toda la información que acabamos de ver. Muchas gracias y buenas noches.